Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos a leer hasta el verso 38, que sería nuestro tema hoy, que sería la doctrina del nacimiento virginal o el anuncio del ángel a María acerca del nacimiento de Jesús. Ya comenzamos a entrar un poco ya al asunto, que el evangelio es el evangelio de Jesucristo. Entonces ya estuvimos viendo un poco el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y algunos hechos en relación a eso, pero ya comenzamos con el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Entonces vamos a leer desde el verso 26, dice: al sexto mes, o sea, se sobreentiende que es al sexto mes de lo que venía contando el Evangelio, que es el anuncio de Juan. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces este es el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, bueno, ya comenzamos a entrar un poco en algunos asuntos muy esenciales, muy importantes. Este pasaje tiene muchas cosas por decir, pero entonces yo quiero que basarme hoy por lo menos en lo esencial y lo principal del texto, que es el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo no fue cualquier hombre. Ni su vida, ni su enseñanza, ni su muerte, ni su resurrección se compara a la de ningún otro hombre en la historia. Asimismo, su nacimiento. Su nacimiento es totalmente maravilloso y diferente a cualquier hombre que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces vamos a resaltar esos aspectos del nacimiento que de alguna manera comienzan a ser puntos claves sobre los cuales vamos edificando la doctrina cristiana. Cuando uno no pone las bases sólidas, las cosas que se van a poner encima, pues no van a tener mucha estabilidad. Entonces hay doctrinas esenciales como la muerte de Cristo, como la resurrección de Cristo, como la expiación del pecado, pero muchas de esas doctrinas no tendrían
el color que tienen si ellas no estuvieran basadas en ciertos eventos históricos, especialmente el nacimiento de Jesús. El color del nacimiento, las características del nacimiento del Señor son base para cosas más adelante que se consideran esenciales en el cristianismo ortodoxo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claros asuntos que a veces los conocemos, pero no tenemos la claridad de la importancia del tema. Entonces hoy vamos a hablar un poco del anuncio del nacimiento del Señor. Entonces volvamos a los pasajes donde comenzamos. Ahí el verso 26, 1:26. Entonces ahí dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, esos datos históricos, esos datos geográficos son muy importantes para ciertas cosas. Más que para un asunto teológico, es para situar la historia en un ambiente comprobable. Cuando se crea un mito, una fábula, no se sabe a veces ni de dónde viene ni a dónde va. Nosotros decíamos que Lucas tiene ese carácter. Lucas es un gran historiador y nos da muchos detalles que en sí el detalle, aunque no tenga mucha enseñanza para nosotros, sí le da credibilidad al evento que él va a narrar, ¿sí? No es lo mismo que nació debajo de un árbol, como la mitología, pero no se sabe cuál árbol, no se sabe de dónde era el árbol, sino pura mitología. Entonces Lucas nos sitúa una región, nos sitúa esa región una ciudad, nos sitúa esa ciudad una familia, nos sitúa la descendencia de esa familia. Entonces comienza a armonizar el hecho histórico con muchos detalles que, aunque teológicamente tal vez no tengan mucha enseñanza para nosotros, sí históricamente. Y eso es importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Porque tú vas a escuchar voces que te dicen, pero ¿cuál Jesús? Si Jesús es un personaje que se inventaron los judíos. Entonces, ¿cómo nació? Como que el diablo quiere desvirtuar la historia. Y eso se ve mucho hoy con los evangelios que circulan por ahí y ciertas religiones falsas que hablan de Jesús, pero de una manera muy mitológica. Entonces, el evangelio nos da datos históricos que son muy buenos cuando nosotros queremos comprobar la historicidad del evento. Entonces es importante, aunque no lo vamos a resaltar hoy mucho, pero sí, Lucas tiene eso de una manera muy preciosa, y más adelante en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles él hace cosas que ni siquiera los mejores historiadores de su época la hacían. Entonces gracias al Señor por el color que le dio a Lucas, porque en el ámbito de la academia, cuando el testimonio de Jesucristo ha sido cuestionado por la gente que es académica, Dios ha usado el testimonio de Lucas para defender ciertas cosas que son muy importantes. Entonces dice, ahí en el 27, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José. Entonces, en la cultura de la época, en la cultura de los judíos, el judío acostumbraba que el matrimonio tenía un proceso. El proceso era que cuando los padres de él llegaban al acuerdo con los padres de ella, de que se iba a llevar a cabo el matrimonio, se comenzaba con algo que se llamaba el desposorio, ¿sí? Que prácticamente era tan válido como el mismo matrimonio. Cuando un hombre desposaba a una mujer, o sea, se comprometía con ella para casarse, era como si él prácticamente se hubiera casado con ella, sino que más o menos se dejaba un año de tiempo en el cual se arreglaban los asuntos legales y en el cual el hombre o la familia del hombre daba la dote por la mujer, pero prácticamente era ya su esposa, sino que no convivían juntos. Esa era la cultura de la época. Entonces, María y José no eran casados, pero ella ya había sido desposada por él. Solo estaban esperando el tiempo que se cumpliera para que él diera el dote seguramente y que él la tomara para vivir con ella. Era tan serio el asunto que el desposorio solo se podía romper, como en el caso del matrimonio, o por muerte o por adulterio. Entonces el asunto era muy serio. Entonces sigue diciendo, con un hombre que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces se nos resalta que estaba desposada, pero claramente como no se había ido a vivir con el hombre, era una mujer virgen. ¿Por qué resaltamos el asunto? Porque ese va a ser el tema de nosotros hoy. El anuncio del nacimiento virginal del Señor Jesús. Entonces vienen las palabras del ángel a María, ahí en el 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel describe mucho lo que va a ser, quién va a ser este hombre. Nosotros hoy no vamos a tratar mucho ese asunto. Nosotros vamos a tratar especialmente la doctrina del nacimiento virginal del Señor Jesús. Entonces ahí surge la pregunta de María en el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque si yo voy a tener un hijo, pues en contraposición con Zacarías, que fue incrédulo porque ya estaba en su vejez como su esposa, María pregunta, bueno, pero tú me dices que yo voy a tener un hijo, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque ella le explica, normalmente los hijos nacen de una relación entre un hombre y una mujer, y yo soy virgen, ¿no? Dice ella, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y termina mostrándole a María cómo si Dios pudo hacer que una mujer en su vejez, como era Elizabeth, pudiera tener hijos, asimismo no era nada imposible que ella, sin tener contacto con varón, pudiera quedar embarazada. Entonces ese va a ser nuestro tema hoy. Como les decía, aunque a veces pareciera que nosotros doctrinalmente no le prestamos mucha atención a este asunto, el Evangelio comienza a narrarnos un evento que desde su comienzo es milagroso. El nacimiento del Señor Jesús es algo totalmente milagroso, es una obra de Dios, pero no solo el nacimiento, los milagros que Jesús hizo fueron totalmente una obra de Dios. Su resurrección es una obra totalmente de Dios. Entonces, como cristianos, aunque hayan personas que pongan en tela de juicio estos pasajes, como cristianos es sobreentendible que nosotros creemos en el poder milagroso de Dios, ¿sí? Entonces, para nosotros como cristianos no debería haber ese tropiezo que tiene el incrédulo, porque nosotros tenemos por entendido que seguimos un Dios que es todopoderoso, que de la nada hizo todas las cosas que hay, que del polvo hizo al hombre, que de la costilla hizo a la mujer. Entonces, si creemos que Dios es así, pues para nosotros no debe ser ninguna incongruencia que Dios, por su Espíritu Santo, engendrara en el vientre de María a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Porque no estamos hablando con personas que son escépticas, sino que creemos en el Dios de la Biblia. Entonces creemos, como dice Hebreos, que de la nada hizo los cielos y la tierra, y creemos una gran cantidad de eventos milagrosos que narran la Biblia. Los hechos de Dios en Egipto para sacar a su pueblo de Israel. Bueno, una gran cantidad de milagros. La Biblia tiene ese fenómeno. Entonces, ciertamente, aunque resaltamos la doctrina, no la resaltamos como personas que no creemos, sino es porque hemos creído. Pero también hay una gran cantidad de ingredientes que nos muestran que, como decía Lucas, la historia ha sido ciertísima. Y también, pues, no es de asombrarse que el Señor naciera de esta manera, porque dado el personaje que era, ¿cómo debió haber nacido, no? Aún su nacimiento es algo maravilloso. Aún, porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Como decía, no me acuerdo el hermano, hablando de la resurrección de Jesús. Siendo Jesús quien era, no es de extrañarse no que haya resucitado, sino lo que nos hubiera de extrañar era que no hubiera resucitado. ¿Sí? Entonces, asimismo, siendo quien era Jesús, no hay de extrañarnos cómo nació, porque el mismo pasaje nos dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Entonces, ¿de qué nos habla? Bueno, la doctrina de
del nacimiento virginal? Bueno, que Cristo fue engendrado específicamente por la obra de Dios sin intervención del varón. Del varón. Vamos a ver otros pasajes. Mateo 1, que complementa el testimonio de Lucas. Él afirma lo mismo. Ellos están centrados cuando narran el nacimiento del Señor Jesús en estos datos. Fue un nacimiento virginal. No es como algunos liberales han dicho. Para los que no conocen un poco, la teología de la liberación fue una teología que surgió en el siglo XVIII y XIX, que fue una corriente naturalista en medio de los cristianos. ¿Cómo así naturalista? Fue una corriente de personas cristianas de ciencia que comenzaron a poner en duda todos los aspectos milagrosos de la Biblia. Por eso se le llaman naturalistas, porque de alguna manera, como la ciencia tuvo tanto auge en esa época, solo se creía lo que se comprobaba científicamente. Entonces, esta corriente teológica se llamó liberal porque, en contraposición al cristianismo histórico y bíblico y ortodoxo, ellos comenzaron a negar, por ejemplo, lo que estamos diciendo, que los aspectos milagrosos de la Biblia realmente no eran aspectos milagrosos, sino que realmente era la manera como los judíos interpretaban las cosas. Pero no era que eran hechos históricos literales, sino eran como figuras. Entonces, Adán y Eva son una figura, no fue un hecho histórico. Jesús no nació de esa manera, sino ellos querían alegorizar. Jesús no hizo los milagros que hizo, sino que era la interpretación de los apóstoles. Jesús no resucitó. Entonces ellos niegan todo el aspecto milagroso que se encuentra en las Escrituras. Es una teología muy sutil que hoy en día aún se encuentra en algunos seminarios cristianos, en algunas universidades cristianas y en algunos ambientes cristianos. Niegan la inspiración de la Biblia porque ¿cómo Dios pudo escribir la Biblia? La Biblia la escribieron hombres. Pues por lo mismo entonces creen que la Biblia tiene errores. Entonces hay una gran cantidad de ingredientes que circulan aún en el ambiente académico cristiano, pero liberal. Pero nosotros creemos que lo que se está narrando fue un asunto muy literal, ¿sí? Narra eventos, no solo en una ocasión cuando el ángel habla con María, sino vamos a leer un pasaje donde el ángel no solo habla con María, sino habla también con José, ¿sí? Entonces eso le va añadiendo credibilidad a la historia. Mira lo que dice ahí Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y mire, resalte la palabra, antes que se juntasen, ¿sí? Esos son ingredientes importantes. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces muchos hubieran podido pensar que esto fue una estratagema entre José y María. Pero aquí nos muestra que aún en el comienzo José fue escéptico de la situación. O sea, ¿cómo la que es desposada conmigo se encuentra embarazada si yo no me he llegado a ella? O sea, eso comienza, ¿sí? Y dice, pero José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque no solo daba para que fuera divorcio, sino que también para que fuera apedreada, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, no temas, José, el hijo que ella tiene nació por obra del Espíritu Santo, fue engendrado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. Ahora Mateo comienza a relacionarnos este evento con unas profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento, especialmente una profecía que se encontraba en el libro de Isaías, que cuando tú la miras pareciera que no está hablando, pero está hablando.
tú miras todo el contexto de la profecía, algunos han dicho que esa profecía no tiene nada que ver con el asunto mesiánico, pero Dios por el Espíritu Santo le mostró a Mateo que realmente lo que hablaba Isaías era el anuncio del nacimiento de Jesús. Y asimismo nosotros lo creemos, porque mira lo que dice Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y otra vez se resalta un asunto. Pero no la conoció, y ese lenguaje en la Biblia, en algunos contextos de conocer, habla específicamente de la relación entre el hombre y la mujer, la relación sexual, ¿no? Por eso dice que Adán conoció a su mujer, y de ahí salió, pues, Set. Entonces dice, pero no conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que se sobreentiende que después de que nació Jesús, sí tuvieron contacto. Es más, la misma Biblia nos habla de los hermanos de Jesús. Es más, la misma Biblia nos da nombres de los hermanos. Es más, también se dice que tenía hermanas. Y aunque la Biblia no lo dice, en la historia de la iglesia se conocen los nombres de ella. Porque eso de que María sin pecado y relacionando para su virginidad, eso no es bíblico, eso es una de las doctrinas falsas del catolicismo romano, ¿no? Y le puso por nombre Jesús. Entonces la doctrina de la concepción virginal, bueno, más o menos ¿qué es el asunto? Pues lo que estamos leyendo, la doctrina del nacimiento virginal del Señor sostiene que el nacimiento de Jesús fue resultado de una obra milagrosa en la que la Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esto? Pues ya lo leímos, ¿no? La sombra del Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser. O sea, el mismo ángel le explicó a María cómo iba a ser el asunto. Y pues para nosotros no es de sorprender, porque si el Señor hizo a Adán del polvo, mucho más ya teniendo el vientre de la mujer. Si hizo a la Eva de una costilla, pues no es un asunto de sorprendernos a nosotros, ¿no? Pues como decimos, el elemento milagroso es absolutamente comprensible por aquellos que son de la fe, por el tipo de Dios en el cual nosotros creemos. R.C. Sproul, que es un teólogo muy famoso en nuestra generación, él dice: el Hijo de María no fue engendrado por María misma, ¿no? El Padre del Hijo es el Espíritu Santo, o Dios mismo. El Espíritu descendió sobre ella, cubriéndola con su sombra, obra que nos recuerda la obra del Espíritu Santo también en la creación original del mundo. Y nos revela que este niño será una creación especial porque su Padre es Dios mismo. Solo los que no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesús, por lo general, y ahí por eso les decía que esto es tan importante, por lo general tampoco creen en las obras milagrosas de Jesús y por lo general tampoco creen en la resurrección de Jesús. ¿Sí ven? Porque estos hechos comienzan a ser la base del testimonio acerca de la persona del Hijo de Dios según la Biblia. No según el caballo de Troya, no según los evangelios apócrifos, ¿no? Jesús nació de una mujer judía, ¿sí? Y por obra del Espíritu Santo. Y esa mujer se llamó María. Entonces su nacimiento fue algo supremamente extraordinario. El hermano llega a decir esto: tan importante es la doctrina del nacimiento virginal que se convierte en una doctrina que comienza a poner las aguas divisoras, separando a los cristianos ortodoxos y separando a los cristianos que no creen en lo que dice la Biblia y en su aspecto milagroso. ¿Sí? Estas doctrinas comienzan a poner a las personas a ver si están en la fe o no están en la fe. Porque hay personas que dicen que creen, pero no creen lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía en el colegio,
Yo en esa época tampoco era creyente, pero me acuerdo de una conversación que tuve acerca de él sobre el cristianismo. Me decía, yo creo en la enseñanza de Jesús, me parece, pero creer que a Jonás se lo tragó un pez, creer que existió el diluvio, o sea, como que él ponía en duda todo el aspecto milagroso de la Biblia. Entonces yo preguntaba, pero entonces, ¿en qué cree? ¿En qué cree, no? Nosotros debemos tener claro que nuestra fe está basada en ciertos hechos. Si somos cristianos, creemos en Jesús. Pero también debemos saber que hay un testimonio de Jesús falso. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Porque en la Biblia se asegura que Jesús es Dios y ellos dicen que no es Dios. Entonces, aunque creen en Jesús, no creen en el Jesús de la Biblia. Por ejemplo, el gnosticismo asegura que creen en Jesús, pero ponen a Jesús como a aquellos seres que han alcanzado el punto de iluminación, así como ponen a Buda, así como ponen a Krishna, así como ponen a grandes iluminados. Pero la Biblia habla de Jesús de una manera muy diferente. Entonces, en cierto sentido, no es suficiente creer en Jesús, sino debemos creer en Jesús de la manera que Dios nos lo ha revelado por su palabra. Porque los judíos, pues históricamente ellos no pueden negar que existió Jesús, porque hay aún libros que no son cristianos, fuera de los evangelios, libros de la literatura judía que hablan de Jesús, que existió. Pero entonces hablan de Jesús como el hijo bastardo de María, como un hijo que fue concebido por una relación ilegítima. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús es un falso Mesías, ¿sí? Entonces el concepto que nosotros tenemos en la Biblia de Jesús nacido de obra de nacimiento virginal, para muchos es un escándalo y tropiezo. Y más adelante Jesús mismo lo dijo, ¿no? Qué interesante, Dios había dicho, la piedra angular que ha venido a ser cabeza del ángulo, también fue la piedra que desecharon los edificadores. O sea, muchos no creyeron, pero para los que hemos creído, Pedro llega a decir, es la piedra principal, escogida y preciosa. Entonces nosotros, en vez de hallar escándalo con el hecho que se nos es presentado por las Escrituras, nos debe producir asombro. ¿Por qué, hermanos? Porque como lo vamos a leer más adelante, el pasaje que cita Mateo e Isaías dice que era una señal. ¿Qué quiere decir una señal? Que este hombre que iban a nacer no era cualquier hombre. Como lo leímos ahorita y como dijo Gabriel, su nombre era Jesús, que significa Él es el Salvador. También, como decía Mateo, Él es Emmanuel, o sea, no es cualquier hombre, aunque es verdadero hombre, era Dios encarnándose. Entonces usted se comienza a dar cuenta que este asunto va ligado a doctrinas muy esenciales de nuestra fe. Entonces, bueno, vamos a hablar algunas razones por las cuales, no muchas, pero ¿por qué Jesús no podía nacer como naturalmente han nacido todos los hombres? Entonces vamos a ir a Romanos 5, verso 12. La Biblia enseña que el varón, póngame mucho cuidado esto, porque esto es muy importante con lo que venimos diciendo. La Biblia enseña que el varón es el que transmite el pecado. Entonces, cuando es engendrado un niño, el niño recibe del hombre la naturaleza pecaminosa. Entonces, por causa de eso, Jesús no podría nacer de la intervención de un varón, porque no hubiera sido él, como lo vamos a leer más adelante en un pasaje en Hebreos, capaz de redimirnos de nuestros pecados si él hubiera tenido que morir por el pecado que él mismo portaba. Entonces era necesario que fuera sin pecado. Y si el varón es el que transmite, ¿sí?, el pecado a la naturaleza del hombre, de la criatura, sí, del hombre, del ser humano,
Entonces el hombre no podía participar en ese negocio. Vamos a leerlo ahí en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la transmisión del pecado y de la muerte entró ¿por quién? Por hombre. Pero la que fue engañada fue Eva. Pero el pasaje nos muestra que aunque ella fue engañada y le dio a comer al varón del fruto, la Biblia nos enseña que el que contaminó a la humanidad fue el hombre. Hay algo en las escrituras que usted lo encuentra, no lo vamos a explicar hoy, pero de alguna manera ese lenguaje es muy bíblico. Y es que la descendencia está no en los lomos de la mujer, sino en los lomos del varón. Su hijo, por lo menos cuando se hablaba del reinado, era al hijo. ¿Al hijo de quién? De David. Porque se sobreentiende que la descendencia de David está en los lomos de David, del varón. Entonces, cuando Adán peca, Adán corrompe su naturaleza y el que transmite el pecado hacia su descendencia y con el pecado la muerte es Adán. Entonces, por eso uno entiende que Jesús necesitaba nacer de una obra divina con la mujer, pero donde no hubiera intervención del varón. Y eso nos lo explica claramente la epístola a los Hebreos. Entonces, aunque, como dice el Salmo, vamos leyendo de Hebreos 7, pero les cito un pasaje, el Salmo dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo se entiende ese pasaje? Sí, el bebé es concebido en pecado, pero es por causa de que el varón ha engendrado en el vientre de la madre. ¿Sí? Ya el bebé es un pecador por naturaleza, ya viene de... Por eso es que usted cuando tiene un niño, al niño no le tiene que enseñar a pecar, porque él ya viene por naturaleza. Él ya miente, él ya es orgulloso, él ya engaña, él ya roba, él ya es violento, él ya es mentiroso. O sea, tú no le tienes que enseñar porque es pecador. ¿Quién le transmitió eso, el pecado a él? El varón. ¿Cuándo? Cuando lo concibió en el vientre de su mujer. De fábrica venimos dañados. De fábrica. Por eso necesitábamos un Salvador. Por eso Jesucristo, ¿no? Por eso dice la Biblia: no hay ni uno bueno. No hay ni uno, de fábrica. Entonces, mira lo que dice Hebreos, que Hebreos nos aclara esto. Viene hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque a diferencia del sumo sacerdote de nuestra profesión, ellos tenían que acercarse a ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados. ¿Sí? En cambio, Cristo no. Y eso es lo que hace la diferencia, y por causa de eso entendemos que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sido de la manera que fue. Dice Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros, porque era a nosotros a los que venía a salvar. ¿Cómo nos convenía? Santo. Y resalte estas palabras: inocente. ¿Qué más palabras? Sin mancha. Tenía que ser alguien totalmente diferente a los pecadores, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Uy, qué lenguaje tan precioso, ¿no? Es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre, pero tampoco de cualquier hombre, de un hombre perfecto, sin pecado. Y donde José hubiera intervenido de nacimiento, el asunto ya hubiera surgido mal. ¿Por qué? Mira lo que dice en comparación a los otros sacerdotes del Antiguo Testamento: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres caídos. Pero la palabra juramento posterior a la ley, al Hijo, que dice, hecho perfecto y para siempre. O sea, Jesús es el hombre perfecto y desde su nacimiento es santo, sin mancha, ¿sí? Y sublime. Por eso Él no podía nacer como nacemos todos nosotros. Aunque es semejante a nosotros y es verdadero hombre, no fue contaminado por la semilla del pecado que transmite el varón. Por eso es tan importante la doctrina de la concepción virginal. Porque si Él no hubiera nacido de el hogar de José y María, Él mismo, por causa de su pecado, hubiera tenido que ir a la cruz a morir primeramente por sus pecados, antes que por los otros. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, las Escrituras claramente enseñan que Él era verdadero hombre. Gálatas 4, verso 4. Mira cómo lo dice Pablo. Nos dice que sí, fue obra del Espíritu Santo, pero usó una mujer. Entonces, así como es obra del Espíritu Santo, tú encuentras que la Biblia dice que Él es Hijo de Dios. Pero también la Biblia nos dice que usó el vientre de una mujer, mostrándonos que también es Hijo de hombre, o semejante a nosotros. Dice ahí Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, esto no fue algo fortuito, Dios tenía en el calendario de su obra o de su economía que en el año tal, en la familia tal, su hijo habría de nacer. ¿Sí? Era el cumplimiento. Para María fue asombroso, pero era algo que ya Dios había anunciado. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces este pasaje, cuando dice nacido de mujer, nos muestra que era ¿qué? Un verdadero hombre. Pero también la palabra nos muestra que aunque era verdadero hombre, era sin pecado. Volvamos a Hebreos 4, 10, 15. Yo quiero que leamos estos pasajes, que los tengamos muy presentes, porque tal vez nos vamos a encontrar con ciertos vientos de doctrina que generalmente tienden a atentar con esto. Y generalmente, aunque somos cristianos, son pocos los cristianos que conocen la doctrina de Cristo, que la entienden, ¿sí? Y somos llamados a eso, a fundamentarnos en la doctrina de Cristo. Entonces mira lo que dice Hebreos 4:15, dice, usando el mismo lenguaje del sacerdocio. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Segundo de Corintios 5:21 también nos habla del mismo asunto. Cristo fue sin pecado y no, dice acá Pablo, conoció pecado. ¿Ah? Un cordero sin mancha, sin defecto. ¿Sí? Porque había una figura en el Antiguo Testamento que cuando se ofrecía un animal, el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Sí? No podía tener ningún defecto. Entonces, si en el nacimiento de Jesús hubiera sido corrompido por el pecado de su padre, que hubiera sido un hombre como tal, Él no hubiera sido un sacrificio acepto por Dios. No hubiera sido un sacrificio que cumpliera con la justicia de Dios. Entonces aquí Pablo lo dice. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz. Por eso hay hermanos que cuando leen el Evangelio de Juan,
¿Se acuerdan el pasaje de cuando el Señor está hablando con Nicodemo y le dice, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo de Dios sea levantado? Entonces, hermanos, ahí dicen, pero oye, ¿por qué compara, el mismo Jesús compara su obra con la serpiente de bronce en el desierto? Si la serpiente es una figura de Satanás. Y sí, la serpiente es una figura de Satanás y del pecado. Pero es que cuando Cristo es levantado en la cruz, se hizo pecado por nosotros. El que no conoció el pecado, en la cruz se hizo maldición y recibió toda la justicia de Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Ahí entiende uno la figura. El que no conoció por pecado, ¿qué? Mira cómo lo dice Pablo. Por nosotros. ¿Dónde? En la cruz se hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, para que Dios me pudiera perdonar, justificar y librarme de la condenación de mis pecados. El que no conoció pecado, el que era santo, el que fue sin mancha, fue llevado como un cordero. Primera de Juan 3, verso 5. Mira cómo Juan también dice. Primera de Juan 3, verso 5. Y sabéis, y estas cosas debemos saberlas. Primera de Juan 3, 5 dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Lo que viene diciendo Pablo también. Pero resalta. Y no hay pecado en Él. Entonces, uno de los primeros argumentos que notamos de mucha importancia en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesús era que Él no podía nacer por obra de varón, porque si no el varón hubiera contaminado al Hijo. Entonces tenía que ser una obra divina. Claro, sí es hombre, claro que es hombre, porque también eres, así como es verdadero Hijo de Dios, también es verdadero Hijo de María, semejante a nosotros, pero sin pecado. Por eso la Biblia usa la figura de que Cristo es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Adán también fue creado sin pecado. Solo que él se rebeló, desobedeció y comió. Pero Cristo no. Cristo es santo y sin mancha. Ahora, el segundo asunto es que Jesús iba a ser llamado, y así decía la profecía, iba a ser llamado Hijo de Dios. Entonces, esa frase Hijo de Dios resalta que el Padre Jesús sería Dios mismo, ¿sí? Como en el caso de Adán. Vamos a leer eso en Lucas. Lucas, bueno, primero en el pasaje donde dice que él iba a ser Hijo de Dios, que el mismo ángel se lo recuerda a María, ahí en el verso 35, 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y ahí resalta la palabra santo, ser que nacerá, será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, así como Adán, Jesús era llamado Hijo de Dios en su humanidad y en su encarnación, aunque en cuanto a su divinidad también se le llama Hijo de Dios. Es un asunto, nosotros lo hemos tratado aquí con mucho detalle cuando hablamos de la divinidad, por qué se le llamaba Hijo de Dios. Pero en su encarnación también era llamado Hijo de Dios, en el sentido de que no fue creado por un hombre, sino fue por Dios mismo, que es lo mismo que dice más adelante Lucas de Adán, ahí en el verso 30, Lucas 3:38. Cuando se habla de la genealogía de Jesús, comienza Jesús, ahí arriba en el 23, Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo. Ahí no dice, no lo asegura, no, sino era lo que creía la gente. Y legalmente era hijo de José. No por naturaleza, porque José no lo engendró, pero sí lo adoptó. O sea, él fue, lo presentó y ante las personas y civilmente era hijo de José. Pero Lucas sabe que no, Lucas sabe que fue engendrado. Pues entonces dice, ¿cómo dice ahí? Según se creía. Sí, él lo llevó a la notaría, él le puso el apellido, pero no era hijo de
José, porque sabemos por lo que nos viene diciendo Lucas, que había sido obra del Espíritu Santo. Según se creía de José, hijo de Eli. Pero ¿por qué vinimos a este pasaje? Para resaltar por qué se dice que sería hijo de Dios, igual que se dice de Adán en este sentido. Ahí más adelante en el verso 38, bueno, ahí comienza la genealogía. José, hijo de Eli, hijo de tal y tal, porque claro, cada uno de ellos fue engendrado por su padre, y ahí dice los nombres. Pero cuando llega al final de la genealogía, que llega Adán, no se dice que el padre de Adán era el mono, ¿no? No se dice que el padre, no. El padre de Adán, o Adán proviene ¿de quién? Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Quiere decir que Adán no nació como han nacido todos los demás hombres de ahí en adelante, por un padre y una madre, sino que Adán nació por una obra directa de Dios. Y la Biblia nos describe cómo fue esa obra, del barro. Él lo cogió, lo formó y sopló en él el aliento de vida. Entonces fue creado por Dios mismo. En ese sentido, igual se habla de Jesucristo en su encarnación, que la humanidad del Señor Jesús fue engendrada por el Espíritu Santo en el vientre de María. Vamos a leerlo en Hebreos 1, verso 5. Porque hay dos aspectos de Jesús como engendrado, si se puede decir así. Solo que yo no los quiero, de verdad que no los quiero confundir hoy. Pero sí hago la aclaración. La Biblia habla de Cristo engendrado en el sentido que Él nace en el vientre de María como hombre. Pero también la Biblia nos habla de Cristo engendrado en el sentido de Él existiendo eternamente con el Padre como la sabiduría divina. Hago esa aclaración. Cuando hablamos de que Él fue engendrado como la sabiduría divina, y recalcamos el creo de Nicea que dice engendrado más no creado. Porque la misma Biblia que nos habla de Jesús, que nació en el vientre de María, también la Biblia nos dice que Él es eterno, que Él es antes de todas las cosas, que Él es Dios. Pero entonces este pasaje que vamos a hablar de el engendrar del Padre, de Jesús como Hijo del Altísimo, estamos hablando de la humanidad del Hijo de Dios, de su encarnación. Ahí está otro pasaje, nos lo aclara un poco. Que esa es la doctrina bíblica, verdadero Dios, verdadero hombre. Como verdadero Dios eterno, como verdadero hombre nacido en una mujer en una época del tiempo. Este pasaje nos habla del nacido de Dios y cómo Dios le llama Hijo de Dios en cuanto a la encarnación. Hebreos 1, verso 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea que, y ahí bien interesante, alguna vez nos preguntaban, ¿Jesús es Miguel? No, porque nunca Dios llamó a un ángel hijo mío. Ni es Miguel, ni es Gabriel, ni es nada, ni es como Satanás, porque a Satanás se le llama como ángel y como criatura. En cambio, Jesús es el Hijo. A nadie más. Él es, en ese sentido, Él es el unigénito del Padre. En cuanto a la salvación y a la gracia, nosotros ahora somos hechos hijos de Dios y ahora Él es el primogénito. Unigénito en el sentido de que Él es el único del Padre. Primogénito en que Él iba a redimir a unos hombres perdidos y los iba a llamar hermanos suyos y los iba a hacer hijo de Dios. ¿Sí? Eso hay que entenderlo muy claramente. Porque de pronto se le para a usted Cash Luna adelante y usted le dice que ahora usted es Jehová Junior. Entonces somos hijos de Dios, no en el sentido de que llegamos a ser dioses, sino que Cristo nos perdonó y con su Espíritu Santo nos selló y ahora nos llama hijos. En el sentido de que somos hombres redimidos, no en el sentido de que somos hombres que ahora son dioses. Porque ese es el engaño de Satanás que le dijo al hombre, ¿queréis ser Dios? Y en ninguna parte de la Escritura nos dice la Biblia que nosotros somos dioses, somos hombres redimidos. O sea que eso de Jehová Junior, que no es solo una doctrina que salió de este predicador, sino que es una
doctrina que siempre Satanás ha querido introducir. Es más, la nueva era habla de eso, de que lleguemos a ser como Dios. Entonces hay todo un proceso en la reencarnación, entonces el karma, y entonces tú vas evolucionando hasta llegar a la divinidad. Pero es una doctrina totalmente antibíblica, hombres. Pero ahora se nos va a mostrar del Hijo, pero hace la diferencia. Cuando el Padre habla de Jesús, no habla de los ángeles, porque a ningún hombre, a ningún ángel le habló así jamás. Porque los testigos de Jehová te dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿sí? Torciendo algunos pasajes de Daniel. Pero aquí se nos dice que Jesús es totalmente aparte de aquellos seres. Pero ¿cómo se le llama? Mi Hijo. En el sentido de que el mismo Padre lo iba a engendrar. Aún en su encarnación, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aquí hay un asunto, como les decía. Ese hoy puede ser el vientre de María, pero también hay un engendrar del Hijo como el eterno del Padre. Solo que no los quiero confundir y no voy a entrar en ese detalle. Pero aplicándolo a hoy en el vientre de María, y otra vez dice, yo seré a él Padre, porque sería llamado Hijo del Altísimo, y él me será a mí Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cómo lo introduce, hermano? ¿Cómo lo introduce? En el vientre de María. ¿Por qué esa frase lo introduce? Porque como vamos a leer ahorita en Juan, él ya existía. Él ya existía. Un día, y esto era para los judíos el tropiezo de los tropiezos, porque un día le dijo el Señor a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo? Si tú hasta ahora tienes 40 años, dicen ellos, y dices que Abraham vio tu día y se gozó, y dice el Señor, sí, es que antes de Abraham yo era. Y ahí sí colapsaron, no lo entendieron. Lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque en el lenguaje que está usando el Señor Jesús, o sea, que Él existía antes de Abraham, ¿qué está mostrando? Que Él era antes, que Él era eterno. Entonces, para ellos, esa frase solo se le podía aplicar a Dios mismo. Entonces, ellos entendieron que Él se estaba haciendo como Dios y buscaron piedras para apedrearlo. Entonces, dice... Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, el eterno Hijo de Dios, Dios mismo con el Padre, ¿en qué sentido se introduce? Asume la naturaleza humana. Dios con nosotros. Pero no solo visitándonos, porque cuando tú estudias el Antiguo Testamento, tú notas que ya había habido apariciones de Dios. Lo que nosotros en teología llamamos teofanías, Dios apareciendo. Pero una cosa es que Dios tome apariencia y aparezca, y otras cosas que Dios se haga hombre. Esa es la doctrina de la encarnación. Eso es la doctrina de Cristo, ¿no? Dios se hizo hombre. Como decía Mateo, Dios Emmanuel, Dios con... Es interesante que comenzamos con el Evangelio y ya comenzamos a introducirnos en las grandes verdades de la fe cristiana. Si usted no cree que Jesús se hizo carne, dice, ¿saben qué dice Juan? Aquí lo estudiamos en 1 Juan. Entonces usted es mentiroso, y todo espíritu que niega que Jesús se hizo carne es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque esas son las doctrinas esenciales de la fe. Lo que no es contrario a esto, dice Juan, que es el espíritu del anticristo, que es el espíritu de Dios. Entonces dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, no es un ángel de Dios, pero manda a los ángeles que le adoren. ¿Qué pasó cuando llegaron los pastores a donde estaba naciendo el Señor Jesús? ¿Qué pasó? Escucharon la voz de los ángeles. Hosana en las alturas, gloria, paz a los hombres. ¿Por qué? Porque el Padre estaba introduciendo al Hijo, que era el Salvador del mundo. Se comienza a ver cómo todo
todo comienza a coger orden, ¿no? Ciertamente de los ángeles dice, o sea, Dios también habla de los ángeles, pero no como del Hijo, porque una es el Hijo y otra es el que hace a sus ángeles espíritus y ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, y esta es una frase interesante, porque el Hijo que fue introducido, que fue encarnado, se le habla, y esto no se lo inventaron los cristianos, porque dice el testigo de Jehová, no, eso es una herejía cristiana, o dicen los judíos, eso se lo inventó Pablo, pero ¿cómo Dios va a llamarle a un hombre Dios? ¿Sí? ¿Cómo Dios le va a decir a un hombre que es hombre Dios? Ellos decían, eso es idolatría, volver a un hombre Dios. Pero, ¿quién está hablando acá? El Padre. Y mira lo que el mismo Padre dice del Hijo. El Padre le llama al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, el mismo Padre hablando del Hijo dice que tiene un trono que es por el siglo del siglo, que es un hebraísmo para decir eternamente, y se refiere a él como Dios mismo. O sea, la doctrina de la divinidad del Hijo de Dios no se la inventó Pablo, no se la inventó ni siquiera Juan el Bautista, no se la inventaron la iglesia primitiva, sino el mismo Padre cuando manda al ángel le dice, dígale a José que se va a llamar Emanuel porque significa que Él es Dios con ustedes. Es el mismo testimonio de Dios. Y es más, la profecía en Isaías decía, cuando naciera que si iba a ser llamado como Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, ¿qué nos muestra? La Biblia tiene mucha evidencia mostrándonos que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, leamos Juan 1 verso 1. Porque así comienza el Evangelio y nosotros debemos creer en Jesús según el testimonio de los apóstoles de él, según las escrituras que inspiró él, ¿no? Porque hay muchos vientos de doctrina, muchos errores en relación a esto. Dice Juan 1, verso 1. Dice, en el principio, se sobreentiende que ese principio es el comienzo de las cosas creadas, porque ese es el nombre de Génesis. Génesis significa en el principio, y así comienza Génesis. En el principio, Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, se sobreentiende que ese principio que habla Juan acá es el comienzo de todas las cosas creadas. No solo las visibles, sino las invisibles. Porque aunque son invisibles, también fueron creadas, ¿no? Eso lo dice Colosenses. Entonces, mira, cuando comenzaron a hacer todas las cosas, ¿qué dice Juan acerca de Jesús, del Verbo? Era el Verbo. O sea que ese lenguaje nos dice que Jesús, el Verbo, él toma nombre, Jesús es en la encarnación. Pero el Hijo de Dios, el Verbo, ya existía en el principio, o sea, ya era. O sea, antes de que Dios creara todas las cosas, ya el Hijo de Dios existía. O sea que no existía solo en la época de Abraham, sino antes. Y hay una frase que no le gusta a los testigos de Jehová, a los musulmanes, y es que Él era eterno. Esa es una frase. Eso es como decíamos ahorita, son las aguas divisoras entre la verdad y el error. El cristiano verdadero cree que Jesús es su Salvador, pero cree que es Dios que se hizo hombre y que murió en la cruz. Y dice, ¿y el Verbo qué era? ¿Un ángel? No. ¿Un arcángel? Tampoco. Era con Dios, primero era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo, como decía un hermano, este versículo es una espada que con mucha suavidad quita como 15 herejías. Esa frase, y el Verbo era con Dios, corta la herejía del unitarismo. ¿Cuál es la herejía del unitarismo? Que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo.
de alguna manera el concepto unitario, porque usted conoce hay iglesias que tienen esa doctrina, especialmente la iglesia pentecostal unida tiene esa doctrina. Entonces, ¿qué dice esto? El Padre se hizo Hijo y después se hizo el Espíritu Santo. Esa es la doctrina unitaria. Un solo Dios que tiene varias apariencias o modos, o lo que se conoce en la historia de la iglesia como las herejías del modalismo. ¿Qué es eso? Que el Padre toma cara de Padre, después toma cara de Hijo y después toma cara de Espíritu Santo. Algo así, o modo, o forma. Entonces, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia era que Dios el Padre es Dios, pero también enseña que su Hijo era Dios y que estaba con el Padre, siendo dos personas distintas que han existido eternamente. Que el Padre no toma forma del Hijo, sino el Padre envía al Hijo, ¿sí? Y no que el Hijo se vuelve el Espíritu Santo, sino cuando el Hijo muere y asciende, Él enviaría a otro, el Consolador. Y tenemos escenas muy claras de la palabra donde interactúan las tres personas. Por ejemplo, el bautismo, el Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y tenemos conversaciones en Juan 17 donde el Hijo ora al Padre y habla de que envíe al otro, al Espíritu Santo. Porque sería una incongruencia el Padre tomando después forma de Hijo y respondiéndose y orándose a sí mismo, pidiendo que viniera otro que Él sería, sino que tomaría otra forma. Es totalmente antibíblico la doctrina unitaria. Por eso le digo que estos estudios son muy buenos, porque lo llevan a usted a conocer a Jesús según la doctrina bíblica. Porque a veces decimos, el unitario es una herejía, pero ¿por qué? El testigo de Jehová tiene errores doctrinales, ¿por qué? Yo creo en que Jesucristo se encarnó, ¿qué significa eso? Yo creo que es el Hijo de Dios, ¿por qué? ¿En qué pasajes de la Biblia lo dice? Entonces, estos estudios son muy buenos porque comienzan a afirmarnos y arraigarnos en las verdades que ya hemos creído. Que esa es la intención del Evangelio, ¿no? Que conozcamos bien las verdades en las cuales hemos sido enseñados. Entonces, la segunda parte corta la herejía del unitarismo. Y el verbo era con Dios. O sea, eran dos personas diferentes que estaban juntas. Y hay una relación entre ellas. Y Proverbios, hablando de la sabiduría, que es Cristo mismo, dice que el Padre se gozaba con ella. Y que la poseía desde antes. O sea, hay una relación del Padre y el Hijo aún desde antes de la creación. Y dice el verso siguiente, pero no es una relación divinidad-criatura, sino es una relación Padre que es divino, que es Dios mismo, pero su Hijo también participa de la misma naturaleza. Y el verbo era Dios. Así comienza el Evangelio. Así a los testigos de Jehová no les guste y tuerzan su traducción y pongan Dios con D pequeña, es el mismo Dios. Porque en la Biblia no existe un Dios mayor, un Dios menor, solo existe un Dios verdadero. Los dioses inferiores en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran los ídolos de las naciones. ¿Sí? Y dice Filipenses 2. Hablando de Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios. O sea, no era un Dios inferior, era igual a Dios. Y dice otro pasaje, creo que es Colosenses, hablando de Cristo, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Él no es un semidios, no, Él es Dios en su plenitud. No se deje engañar de los testigos, hermano. ¿Sí? Esos son errores que están por ahí circulando. Entonces sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Y hablando de del verbo, ¿qué dice? Todas las cosas por Él
fueron hechos. Así como hay muchos atributos que son exclusivos de Dios, este es uno. Solo Dios es creador. Y cuando la Biblia nos dice que el Hijo fue el creador de todas las cosas, nos está mostrando su divinidad y poder. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Y ahora vemos el 14, lo que nos decía Hebreos, cómo Él fue introducido, que es lo que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas. Dice ahí en 1:14. Y aquel verbo, o sea, aquel Dios, aquel que estaba con el Padre, aquel por el cual fueron hechos todas las cosas, no se quedó en su gloria, sino que se despojó a sí mismo, ¿cómo? Tomando forma de hombre. ¿Hecho qué? Semejante a nosotros. O en las palabras de Juan, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y mira esta frase, y habitó entre nosotros. ¿Qué está haciendo Lucas en su capítulo 1? Narrándonos cómo ese verbo se hizo carne. ¿Cómo? Por la intervención del Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, negar la encarnación de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, es negar los elementos milagrosos, sobrenaturales de la historia que Dios nos cuenta acerca de su Hijo. En pocas palabras es negar el testimonio de las Escrituras. Entonces son parte de las verdades que nosotros conocemos. Además, para ir terminando, eran profecías. Él tenía que nacer, era de la mujer, era la simiente de la mujer. Génesis 3:15 es la primer profecía que encontramos en las Escrituras en relación al Mesías y relaciona la profecía con un hijo. Pero es interesante que siempre en la Biblia, cuando se habla, como les decía, de los lomos o de la descendencia, se relaciona al varón. Pero en esta profecía el Señor relaciona la descendencia con la mujer. Pero si la mujer no tiene descendencia, el que tiene la descendencia en el lomo es el varón. ¿Por qué? Porque era un hombre que iba a nacer milagrosamente de una mujer. Isaías lo dice también, que lo vamos a leer para que lo anoten al final. Génesis 3 dice, hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí en una profecía narra todo cómo se iba a desarrollar el plan de Dios. La serpiente iba a crecer, se iba a volver un dragón, pero la mujer iba a tener un hijo. Apocalipsis 12. ¿Y cuál era el hijo de la mujer? El Salvador. El que iba a morir, pero también iba a ascender a los cielos. Ahí Apocalipsis 12 lo muestra. ¿Y ese que iba a hacer? Cortarle la cabeza a la serpiente. ¿En dónde? En la cruz. Pero para eso tenía que ser herido. ¿Sí? Ahí todo el evangelio en una profecía. Esa es la primera semilla de las profecías que comienzan a desarrollarse en las Escrituras. Pero lo interesante, y por eso lo estamos citando, es porque se relaciona a la simiente de la mujer. O sea, aquí va a ser de la mujer. El otro pasaje, pues que ya Mateo no lo había relacionado, es Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Que es el pasaje que cita Mateo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el mismo pasaje nos muestra que el nacimiento de Jesús de una manera virginal era ¿qué? Una señal, sin intervención del hombre, de que era Dios. ¿Por qué es tan importante el nacimiento virginal? Porque es una señal para mostrarnos que era Dios con nosotros. No era cualquier hombre el que estaba naciendo allí. Era el Hijo de Dios encarnado o hecho carne, como decía Juan 1. Termino el compartir de hoy porque hay una acusación que ha tomado fuerza en nuestros días. Eso comenzó con
con la época donde el naturalismo cogió mucha fuerza, pero es la acusación de que se dice que el nacimiento, la manera como se narra el nacimiento de Jesús, de una manera virginal, fue, ¿cómo decirlo? Fue algo que adoptó el cristianismo que ya circulaba en la mitología griega y romana. ¿Usted no ha escuchado ese argumento en internet? Ese es un argumento muy usado por los ateos. Que lo que nos está diciendo Lucas y lo que nos dice Mateo en el Evangelio acerca del nacimiento de Jesús simplemente fue el reciclaje de ciertas mitologías que ya existían. Porque la mitología decía que los dioses se mezclaban con las mujeres y salían semidioses. Entonces, de alguna manera hay una acusación hacia eso. Bueno, no tenemos el tiempo para hablarlo con mucha profundidad, pero por lo menos si usted quiere entender ese asunto, porque yo me lo encontré en alguna época y bueno, los judíos también usan eso para decir que como ellos no creen en Jesús, los judíos, los religiosos. Entonces, hay un artículo muy bueno de los hermanos de una página en internet. Esa creo que Giovanni por ahí me mostró en estos días que había descargado la aplicación. La página se llama godquestion.org. Y es una página que responde puras dudas acerca de la fe cristiana. Muy buena, hermano. O sea, casi todas las preguntas que los hermanos responden lo hacen muy sencillo y muy claro. El artículo se llama ¿Es Jesús un mito o es Jesús una copia de los dioses paganos de las antiguas religiones? Hablando especialmente de su nacimiento y ciertas cosas. Entonces el artículo es muy bueno. Yo no les puedo hablar de todo lo que habla el artículo. Yo solo voy a citar otros argumentos que dan otros hermanos en otro libro. Hay un hermano que tiene un libro muy bueno de apologética cristiana que se llama Norman Geisler. Ese autor usted lo encuentra en Tesoros Cristianos y el libro que yo voy a leer usted lo encuentra en Tesoros Cristianos. Creo que está ahí en portugués, pero creo que se consigue en español también. Entonces el libro es muy bueno. Entonces él hablando del nacimiento virginal, él dice esto. Al final de lo que él dice muchas cosas. Y especialmente cuando él habla de si realmente fue algo que se adoptó de la mitología pagana el nacimiento del Señor Jesús, él dice ciertas cosas que son interesantes. Añádale el artículo si usted quiere profundizar. Lo que pasa es que ya no estamos con mucho tiempo. Norman Geisler, ahí está en la página, ese autor es muy bueno. Los libros de él en cuanto a defensa de la fe son muy recomendados. Tiene un libro también muy bueno que se llama Manual de Enigmas y Contradicciones Bíblicas. Todos esos pasajes que parecieran contradecirse en la Biblia, realmente no son contradicciones, realmente es que son un mal entendimiento de la persona. Entonces él tiene un libro completo donde verso por verso toma todas esas dudas o esas contradicciones que usan los ateos o las personas que van contra el cristianismo y él lo explica muy eruditamente. O sea, la literatura de él es muy recomendable. Si usted la quiere, ahí en la página tenemos la sección de él, libros muy buenos. Entonces él dice eso. Para que surja una leyenda, generalmente debe... Y más hablando de Cristo, tenía que surgir en un tiempo muy prolongado al tiempo que sucedió el hecho. ¿Por qué? Porque digamos, si se va a decir algo, una leyenda acerca, digamos, de Pablo David. Entonces usted sale de acá y usted se inventa que usted vio que Pablo David estaba en la reunión y Pablo David comenzó a levitar. Y los hombres comenzaron a ver que subió hacia el cielo. Entonces usted se inventa esa leyenda. ¿Por qué le quiero decir eso? Pero si usted se inventa esa leyenda de pronto 80 años después, 100 años después, no va a haber nadie que le diga, no fue así. ¿Por qué? Porque sucedió un tiempo muy posterior al hecho que se está diciendo. Eso pasa con Jesucristo. El Evangelio de Lucas, como decíamos aquí, fue escrito más o menos en el año 58 o 60 de la era cristiana. Cuando Lucas escribe su Evangelio y narra el nacimiento de Jesús, todavía habían personas que conocieron los hechos directamente. Entonces, si hubiera sido una fábula o un mito inventado, hubiera personas que hubieran dicho, no pudo haber sido así yo, ¿no? ¿Sí me hago entender?
Entonces, el hecho que los evangelios hayan sido escritos en un tiempo tan temprano hizo que muchas de las leyendas que sí surgieron con el tiempo, porque sí, ustedes saben lo que son los evangelios apócrifos, ¿sí? Son evangelios que se escribieron, pero se escribieron más o menos en el año 200, en el año 300, por personas que no fueron testigos oculares de los hechos. Entonces, eso hizo que esos evangelios que ellos escribieron estuvieran mezclados con historias. Por ejemplo, hay unos que ustedes ven en ciertas películas, que un día estaba Jesús de niño y una paloma se cayó, y Jesús cogió la paloma, y la paloma cogió vida, y comienza a narrar una serie de milagros que no se encuentran en las Escrituras. Ese tipo de documentos surgieron en la historia de la iglesia. Pero ¿por qué sabemos que no es verdad? Por ejemplo, cuando Jesús entra a las bodas de Canaán y hace el milagro de convertir el agua en vino, dice Juan, este fue el comienzo de las señales que comenzó a hacer Jesús. O sea, él no hizo milagros cuando era niño, hermano. ¿Sí? Esas películas que usted ve o esos libros son apócrifos, que son documentos que tienen ese carácter, que cogieron como leyendas acerca de Jesús, pero que fueron escritos en el año 200 y 300, que no tienen ninguna autenticidad histórica. No los evangelios. Los evangelios fueron escritos a una época muy temprana, donde la misma generación podía comprobar si lo que se estaba diciendo era verdad o era mentira. Ese es un muy buen argumento. Otro argumento, antes de que se me duerma. Dice, este lo resaltan bastante en el artículo que en la página de Go Question, donde responden las preguntas sobre la fe cristiana. Ningún mito, y esto es bien interesante, ningún mito, ni griego, ni romano, habla de un Dios, porque ellos se caracterizaban porque eran politeístas. O sea, ninguna mitología nos habla de un Dios, sino nos hablaba de muchos dioses. Ningún mito griego ni romano habla de un Dios que se encarnó en el vientre de una virgen, que murió una muerte expiatoria y que resucitó. Eso no se encuentra en ninguna parte de la mitología, cualquiera, la que usted estudie. Y los hermanos cogen toda la mitología griega en el artículo que les dijo y muestran, comparan, y ningún mito se parece. O sea que cuando dicen que el nacimiento de Jesús se parece al nacimiento de alguno de los dioses griegos, cuando tú estudias el nacimiento de los dioses griegos en la mitología, ninguno se parece al de Jesús. Ninguno, hermano. Unos nacían, bueno, ahí se lo explican los hermanos, si usted quiere leerlo. Ahora, otra cosa interesante. Los mitos griegos que hacían a los hombres nacer de acontecimientos milagrosos, como un nacimiento virginal, surgieron después de la época de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna influencia, no fue de la mitología hacia el cristianismo, sino fue que el cristianismo, como creció, llegó a influenciar algunas mitologías que surgieron después. ¿Sí lo entendió? Antes de la época no hay ninguna mitología que hable de nacimiento virginal. Las que existen surgieron mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la influencia no fue de la mitología hacia el cristianismo, sino que el cristianismo de alguna manera influenció la mitología posterior. Esos son argumentos muy claros, para que cuando usted se encuentre con esos falsos, con esos dardos del enemigo, usted pueda entender el asunto. Entonces, la conclusión, hermanos, la evidencia bíblica e histórica nos muestra que Jesús fue concebido sobrenaturalmente por una obra milagrosa. Hay algo, y con esto termino. Cuando tú se encuentras con un ateo y te dice, bueno, pero si Jesús nació de una manera virginal, compruébemelo. Compruébeme la resurrección, si existió, compruébemelo. Cuando usted va a comprobar un hecho histórico, usted no puede ir a un laboratorio, ¿sí?
Porque el ateo te habla como compruébemelo con un esto físico, un asunto químico. Pues, es que ningún hecho histórico se puede comprobar en un laboratorio. Cuando se va a comprobar un hecho histórico, se recurre a las fuentes que tiene la historia para ver si la historia es verídica o no. ¿Sí? Entonces, documentos, testigos, evidencia. Entonces, cuando se habla del nacimiento de Jesús, no solo de su resurrección, sino específicamente del nacimiento y los datos que da los evangelios acerca del nacimiento, es más fácil comprobar históricamente el nacimiento de Jesús que la vida de Julio César. La historia, los documentos y todos los documentos históricos y los datos arqueológicos nos hablan con mayor claridad de la historia de Jesús desde su nacimiento que cualquier historia antigua. Eso es algo, cuando usted comienza a estudiar eso históricamente, es más fácil comprobar que Jesús existió que cualquiera de los hombres que ha existido. Porque nosotros creemos que existió Aristóteles, nosotros creemos que existió Heráclito, o sea, todos aquellos hombres de la antigüedad, pero casi no hay datos de ellos. ¿Quién fue el papá? No se sabe a veces. ¿En qué ciudad nació? No se sabe. Se tiene algunos libros de ellos, pero estamos hablando de un hombre que se sabe dónde nació, cómo se llamaron su madre, su padre, en qué circunstancias nació, testigos de varios. Entonces, históricamente es más comprobable el cristianismo que mucho de lo que conocemos de historia de la humanidad. Entonces, no se deje achicopalar cuando llegan y le digan, compruébemelo. Hay muchos libros que lo comprueban muy claramente. Y eso lo digo porque a veces llega el cristiano a la universidad y el profesor ateo le dice, pero ¿usted cree en esos mitos? Históricamente es más comprobable la historia de Jesús que cualquiera de las cosas que te enseñan a ti de historia en el colegio. Nosotros hemos hecho yo tengo una enseñanza que se llama La Biblia es la palabra de Dios. Y ahí comenzamos a hablar y hay mucha más evidencia para comprobar acerca de la Biblia que cualquier libro de historia de la antigüedad. Sino que a veces nosotros como cristianos no conocemos esas cosas, entonces somos pasados por ignorantes. Y nosotros no tenemos una fe ni ignorante ni ciega, sino que es una fe bíblica, no solo razonable, sino que se puede comprobar a través de las herramientas que nos da la historia. Por lo menos que usted lo sepa, hermano. Para que el día que le digan que por ser cristiano es ignorante, eso es totalmente incongruente. Grandes personas de ciencia, de erudición y de academia son cristianos sólidos. ¿Sí? No todos somos sabios, pero sí hay cristianos muy sólidos que han escrito libros muy claros acerca de la fe cristiana, mi querido hermano. Bueno, entonces pues ahí les boto un dato, Norman Hazlitt, los libros de Lee Strobel, hermano, los libros de Josh McDowell, son libros que son muy sencillos, pero que nos dan mucha evidencia acerca de la fe que nosotros tenemos. Entonces, hoy hablamos del nacimiento virginal de Jesús y su importancia. Es muy bueno que nosotros, de una u otra manera, siempre estemos llegando a estas doctrinas que son esenciales de nuestra Ao leão de Judá.